cineastas para tener de fondo mientras Toy Chica es el único animatrónico que usa un short el cual la hace verse muy sexy. Muchas gracias a Darwin Palacios por volverse miembro del canal y a todos los miembros también. Pronto habrá novedades de nuevos beneficios. Este título fue gracias a Dream Twister. Empezamos. Mi madre dijo que nadie me amaría. Siempre, dijo ella. Por eso, cuando Tom apareció, me sentí tan feliz de demostrarle que estaba equivocada, al menos por una vez. Nadie te amará jamás, dijo. Mis peculiaridades eran demasiado para soportarlas. Así las llamaba, mis peculiaridades. No quería reconocer que podían ser algo real, no su hija, no la hija de Miss Orange County, 1980. Pero a Tom no le molestaban mis pequeños hábitos. Cuando nos conocimos, incluso bromeó diciendo que era adorable verme acomodar las sillas para el grupo juvenil de los jueves durante 45 minutos hasta que formaran un semicírculo perfecto. Se reía y me besaba la mano cuando revisaba que las puertas de la iglesia estuvieran cerradas 4, 5, 6 veces antes de que pudiéramos escabullirnos a su auto. Le parecía lindo, yo le parecía linda. Solía llamarme su ángel. Por suerte, siempre éramos los primeros en llegar y los últimos en irnos de la iglesia, así que nadie más podía burlarse de mí. En la escuela ya era bastante malo. Pero mamá nunca se reía, ni me llamaba linda, ni me besaba. Arrugaba la nariz cuando encontraba mechones de cabello en el lavabo o en el piso. Giraba la cabeza y se iba si me veía reorganizando su cubertería a las 2 de la mañana. Me dijo que no me amaba y que nadie nunca lo haría. Pero entonces llegó Tom, y yo quería con todas mis fuerzas demostrarle que estaba equivocada. Pero él dijo que no, que mejor nos escapáramos, que eso la haría pagar. Dejar un desastre en su perfecto y ordenado mundito. Él tenía razón, por supuesto. Tom siempre tiene razón. Así que planeamos nuestra fuga. Nos iríamos a las 3 de la mañana desde mi casa, lo cual no sería un problema porque mamá había empezado a tomar pastillas para dormir hacía unos meses y a esa hora estaba completamente inconsciente. Cuando Tom apareció, me sorprendió ver cómo la tenue luz del pasillo se reflejaba en un cuchillo brillante en su mano. Es solo para protección, Ángel. Dijo. Por si se despierta e intenta hacerte daño. Siempre estaba pensando en mí. Nos fuimos en el auto de Tom y manejamos durante lo que parecieron días hasta cruzar la frontera estatal. Me quedé en el auto mientras él lo cambiaba por un coche de alquiler. Yo no tenía edad para conducir, mucho menos para rentar un auto. Tom es tan maduro, se encargó de todo antes de que nos fuéramos. Incluso encontró un lugar para quedarnos en el siguiente estado. Unos amigos estaban de vacaciones, así que nos quedaríamos en su granja. No soy muy buena con los viajes largos en auto, pero me mantuve ocupada y tranquila, repasando una y otra vez la ruta a la granja en los mapas hasta que la memoricé perfectamente, mientras Tom cambiaba entre emisoras de noticias en la radio. Llevamos aquí unas 3 semanas, y aunque todavía estoy eufórica por la felicidad y la libertad, algo cambió en Tom. Pensé que estaba preocupado porque mamá nos encontrara, pero es más que eso, está distante. Ya no creo que me encuentre adorable. Empezó a hacer una mueca cuando me veía encender y apagar las luces. Después de un mes así, me dijo que había preparado una habitación especial donde no tendría que preocuparme por las luces, y me mostró el dormitorio subterráneo que había preparado para nosotros. Me encantó, y ya no tenía que preocuparme por las luces ni por las cerraduras. Él las cerraba por fuera cada vez que subía o salía. Tom es tan considerado. Pero después de otro mes, dejó de venir a nuestra habitación especial todas las noches. A veces bajaba a las 3 de la mañana, con un olor agrio y cayendo dormido de inmediato, y otras veces no bajaba en absoluto. Quería preguntarle a dónde iba o si todavía me amaba, pero la voz de mamá en mi cabeza siempre me detenía. Sé que Tom me ama, sin importar lo que mamá piense. Hace solo 3 días me llevó en un viaje sorpresa por carretera, despertándome al amanecer para llevarme hasta el auto.
Ni siquiera pude lavarme las manos hasta que llegamos a una gasolinera, y creo que quizás lo molesté hablando de ello, porque eventualmente salió de la autopista y me dejó entrar a los baños. Tom sabe que mis manos son una de mis peculiaridades, que normalmente necesito lavarlas unas 8 veces antes de sentirme bien. Lo sabe y lo ama de mí. Pero cuando salí del baño, Tom ya no estaba. Esperé casi todo el día antes de que me dijeran que estaba merodeando y que tenía que irme. Creo que esto debe haber sido parte de la sorpresa, pero empecé a preocuparme por Tom. Tal vez estaba herido. Decidí regresar a la granja y esperarlo allí, aunque se molestara si arruinaba la sorpresa. Encontré los mismos mapas en la gasolinera que estaban en la guantera y recordé mis trazos de antes, de un lado a otro, de un lado a otro, a través de 3 carreteras distintas, derecha, izquierda, izquierda, derecha, luego el segundo camino de tierra hacia la granja. Y mamá decía que mis peculiaridades nunca servirían para nada. Cuando finalmente llegué, estaba llena de polvo, deshidratada y muriendo por frotarme el cuerpo entero al menos 4 veces. A Tom no le gustaba que usara la ducha de arriba, así que tendría que conformarme con la palangana en el dormitorio. Cuando llegué a la puerta, estaba entreabierta, con un pequeño rayo de luz filtrándose. Escuché la voz de Tom y me emocioné de inmediato. Estaba bien, y estaría tan orgulloso de mí por haber logrado volver a casa. Entonces escuché otra voz, una chica. Yo no tenía amigas en mi nuevo hogar porque Tom aún no había tenido oportunidad de inscribirme en la escuela, y no teníamos vecinos cerca. Me quedé escuchando en la puerta, pensando que aún era parte de la sorpresa. Entonces escuché a Tom con más claridad. Y llamó a esa extraña su ángel. Ahora estoy sentada arriba. Ya revisé los cerrojos de todas las puertas 4 veces, pero creo que necesito revisarlos otra vez. Estoy segura de que por eso mi corazón late tan rápido. Ya revisé la puerta del sótano, Tom hizo un trabajo increíble instalando varias cerraduras por fuera, así que realmente está segura. Esa es una puerta que jamás olvidaré cerrar. Mamá pensaba que mis peculiaridades serían mi ruina. Nadie te amará jamás, dijo. Pero está equivocada. Tom me amará. Tom me amará para siempre. Por esto no puedes hablar con los muertos. Mi tía era una estafadora, y aprendió de los mejores. Su padre. El abuelo nunca llegó a lo grande, pero vivía para el juego. Mantenerse bajo el radar probablemente fue lo que aseguró que nunca lo atraparan. Ni una sola vez. Estaba tan orgulloso de eso. Mamá no siguió el negocio familiar. En su lugar, encontró la religión y se casó con un contador de impuestos. Es tan irónico que parece una broma, pero es cierto. Papá era el mejor cuando necesitaba ayuda con la tarea de matemáticas. Los parientes más pintorescos de mamá fueron mantenidos a una distancia prudente durante mi infancia, para evitar que me corrompieran y me arrastraran a un camino de vida más interesante. Tía casi fue la única que logró abrirse camino en mi vida. Tenía licencia completa como psicóloga, lo que la hacía un poquito más respetable. Pero tía casi usaba su habilidad para leer a las personas de una manera completamente diferente, probablemente no la que la universidad que le otorgó su título tenía en mente. Tía casi era una medium de verdad. Tenía su propia tienda y todo. Cristales, hierbas, velas. Todo lo que necesitaras para llenar el vacío místico en tu vida podía comprarse con un jugoso sobreprecio en su pequeño local. Incluso había una habitación privada en la parte trasera que se usaba para lecturas y sesiones espiritistas. Como mis padres trabajaban, a menudo me dejaban en la tienda, donde ayudaba a tía casi con esos pequeños espectáculos. Desde jugar con las luces hasta golpear las paredes. Lo del termostato fue idea mía y resultó ser bastante efectivo. Los clientes venían buscando sentir escalofríos, ¿no? Pues había que darles lo que querían. Casi fue quien me convirtió en el escéptico que soy hoy. Me mostró todos los trucos tras bambalinas.
Veíamos programas de entrevistas con magos y mediums, y casi me explicaba cada paso, desde cómo hacer una lectura en frío hasta cómo detectar a un infiltrado en la audiencia. Después de un episodio particularmente convincente, hice la pregunta más obvia. ¿No podría ser que algo de eso fuera real? La respuesta de mi tía fue tajante. Los muertos no hablan, Peque. Cualquiera que diga a lo contrario está sacándose palabras del culo. Fue su seguridad, más que cualquier otra cosa, lo que me hizo creerle. Solo hubo un cliente al que vi rechazar a mi tía. Era un hombre mayor, calvo y encorvado. Se quitó el sombrero al entrar y lo retorcía entre las manos mientras hablaba. Casi se tensó en cuanto lo vio. El hombre decía haber trabajado en el sistema penitenciario. Pena de muerte. Era el encargado de ejecutar las sentencias finales de los peores criminales del planeta. Ahora, en su vejez, eso lo atormentaba, le carcomía el alma. Quería que casi contactara a las almas de aquellos a quienes había matado para poder disculparse y pedirles perdón antes de unirse a ellos. Mi tía explotó como nunca la había visto. Gritó, lanzó cosas. Le vociferó que se largara, que se callara, que saliera ahora mismo. Me escondí bajo el mostrador con las manos cubriéndome los oídos hasta que él se fue. Más tarde pensé que su reacción se debía al miedo que le provocaba el trabajo del hombre. Un verdugo debe ser la peor pesadilla de una estafadora. Eventualmente me descubrieron. Quería hacer un show de magia para mis papás y, en mi infinita estupidez, pensé en hacer una sesión espiritista fingiendo que hablaba con el abuelo para mamá, ya que ella lo extrañaba tanto. Gran error. Mamá enloqueció y me prohibió volver a ver a su hermana. Aún así, había dejado algunos libros en la tienda, así que me dejaron correr a buscarlos mientras mamá hervía de furia en el auto afuera. Tía casi no necesitó preguntar qué pasaba. Podía leerme la cara, después de todo. Le di un abrazo de despedida, entre lágrimas y mocos. Antes de soltarme, me confesó un último secreto. Peque, en esta familia hay una maldición que se pasa como una antorcha. Espero, con lo que sea que haya ahí afuera, que no te la pase cuando me vaya. No volvimos a hablar en 9 años. Hasta que llegó Facebook y ningún veto parental pudo impedir que tratara de reconectar con ella. Fue incómodo. Le había ido mal en la vida. Le diagnosticaron un trastorno esquizoide que la obligó a cerrar su negocio. Para pagar las cuentas, se volvió legítima, pero con eso se le fue toda la pasión y el entusiasmo por la vida. Un día llegué a casa y vi un mensaje esperándome en mi bandeja de entrada. Me dejó helado. Te quiero, Peque. Recuerda lo que te dije. Marqué su número, ya llorando. No respondió. Eso no me detuvo de volver a marcar una y otra vez y otra vez. Estaba demasiado hecho pedazos para decirle algo a mamá. La policía lo hizo por mí al día siguiente. Accidente de auto. Conductor ebrio. El funeral fue un borrón. Parientes que nunca había visto en persona llenaban la iglesia. Me senté entre mis padres en la primera fila, tratando de recordar qué era eso tan importante que mi tía quería que no olvidara. Seguimos la carroza fúnebre hasta el cementerio en un silencio sepulcral. El sacerdote dijo unas últimas palabras y luego me quedé solo frente a la lápida, todavía forzando mi memoria. Retazos de la conversación de mis padres llegaban a mis oídos, pero no lograban captar mi atención por completo. Si tan solo casi no hubiera sido tan críptica. Esperaba una concurrencia tan pequeña. Es una pena. ¿Concurrencia pequeña? Eso me molestó. El servicio había estado a reventar. Me giré para decir algo y finalmente lo entendí. Detrás de mis padres había una multitud de personas, todas de pie, todas mirando fijamente hacia adelante. Mis padres no parecían notarlos en absoluto. El sacerdote murmuró unas condolencias y se retiró, caminando directamente a través del grupo sin perturbar ni a una sola alma. Al frente de todos, vi a Cassie. Igual a como la había visto la última vez. Todas esas palabras sobre descansar en paz no le servían de nada. Tenía la boca abierta. Amplía, amplía, amplía. Y en ese instante lo supe. Ahora sé cuál es la maldición de la familia. Ahora sé por qué los muertos no hablan. Están demasiado ocupados gritando.
Si pudiera matar a alguien, sería a mi hermana. No puedo pensar en nadie que lo merezca más. Lo digo desde el fondo de mi corazón. Que te jodan si crees que eso me convierte en el villano. Maddie tenía 8 años cuando nací. Según todos, era la hija perfecta, y mis padres quisieron repetir la hazaña. En cambio, obtuvieron un desastre tan grande que nunca se arriesgaron a tener otro hijo. Mientras Maddie era tranquila, callada y dormía toda la noche desde que nació, yo lloraba día y noche y nada lograba callarme. Maddie era sana y fuerte, mientras que yo nací prematuro y enfermizo, causándoles a mis padres una ansiedad interminable. Maddie era bien portada, y yo era un demonio suelto, corriendo salvaje con el diablo en los huesos. Maddie sacaba puros 10 y yo reprobaba hasta lo que intentaba. Maddie estaba estudiando su doctorado mientras yo fracasaba en la universidad comunitaria. No culpo a mis padres por estar decepcionados de mí. Yo también lo estoy. Pero ser un perdedor me dio una habilidad. Reconocer a otros fracasados con precisión quirúrgica mientras los demás intentaban ver lo mejor en ellos. Así fue como supe que el novio de Maddie, el imbécil de Mark, era un desastre. Lo llevaba a la casa de mis padres en cada receso escolar. El imbécil de Mark no iba a la universidad con mi hermana. De hecho, parecía que no hacía nada en absoluto. Les decía a mis papás que desarrollaba videojuegos, pero nunca vi prueba de ello y el tipo no distinguía su trasero de su frente cuando se trataba de computadoras. Se mudó con Maddie para que ella lo mantuviera hasta que la pegara en grande. Sí, claro. Maddie empezó a venir a casa cada vez menos. El imbécil de Mark siempre necesitaba su auto para algo y nunca parecía ser el momento adecuado. Dejó de subir fotos con sus compañeros de estudio en el bar del campus. Sonaba extraña cuando llamaba, y Mark siempre quería que colgara para atender algo en el fondo. Pero fue cuando dejó su estricta dieta vegetariana que empecé a preocuparme. Junté el cambio que tenía y me armé de un plan para visitarla por sorpresa. Todo el camino en el autobús solo podía pensar en la granja de los abuelos, donde Maddie había jurado ser vegetariana a los 13 años después de que la abuela intentara enseñarle a degollar pollos. Yo me reí de ella mientras me comía una pierna de pollo esa noche, pero Maddie no era de las que se echaban para atrás cuando tomaban una decisión. El auto de Maddie no estaba en el espacio numerado de su edificio, así que supe que el imbécil de Mark no estaba. No sé qué habría hecho si él hubiera estado ahí. La puerta de la planta baja siempre estaba descompuesta, así que no tuve que marcar su número para entrar. Golpeé la madera opaca y esperé. Después de un minuto, golpeé otra vez, más fuerte. Era Maddie quien abrió la puerta, pero me tomó un momento reconocerla. Su característico labial vibrante había desaparecido, dejando ver unos labios partidos y caídos. Su cabello ya no era el rubio chicle de antes, sino un marrón apagado, más parecido al que tenía cuando era niña. En lugar de los atuendos retro hipster que tanto amaba, llevaba una camiseta de algodón con un cardigan. Un cardigan, por Dios. Parecía una misionera mormona. Deberías haber llamado. No supe qué responder a eso. Su voz era tan plana y vacía como sus ojos. ¿Cómo llegaste aquí, Brian? Cuando le dije que había tomado el autobús, me pidió que esperara y cerró la puerta en mi cara. Tuve ganas de patearla y sacudirla. ¿Cuál era su problema? Cuando regresó, traía un puñado de billetes arrugados y me los extendió como si esperara que un perro los olfateara. Lárgate antes de que Mark regrese. Si te ve, te va a romper la cara. Adiós, Brian. Y esa fue toda la visita. Me dio casi lo justo para el pasaje de vuelta a casa. No podía entender qué le había pasado a mi molesta pero siempre radiante hermana. ¿Qué la había vaciado hasta dejar solo esa cáscara de persona? Tal vez la universidad la estaba desgastando como todo mundo decía. Pero a ella le encantaba estudiar. Le encantaba todo. Así era Maddie. Mis padres ni siquiera notaron que me había ido. Aún vivía en mi vieja habitación, la de la ventana rota que silbaba con el viento y daba al techo plano del garaje, donde a veces me escabullía a mirar las estrellas. Últimamente lo usaba más como lugar para fumar. Me senté ahí, fumé y pensé en cómo sería el resto de mi vida.
No era una imagen bonita. Todavía estaba ahí cuando mis padres recibieron la llamada. Dios, todavía me odio por eso. Escondiéndome del mundo como el cobarde de mierda que soy. Estaban solos cuando recibieron la noticia de que su niña de oro, su única esperanza, había muerto. Se resbaló al salir de la ducha y se golpeó la cabeza con el lavabo. ¡Qué forma tan estúpida de morir! La policía quería descartar un crimen, así que tuve que admitir mi visita. El imbécil de Mark fue quien la encontró. Se había ido a drogar con sus amigos cuando pasó todo, menos de una hora después de que yo me fui. Si me preguntaras cómo manejé el duelo, no sabría qué decirte. No manejé nada. Ni siquiera pude llorar hasta el día después de su funeral. Desperté y la certeza de que se había ido, de que nunca volvería a estar en mi vida, me aplastó. Lloré por el futuro que debería haber tenido. Se suponía que sería brillante, y ahora nunca sucedería. Nunca podría hablar con ella otra vez. Excepto que, entre los perdedores con los que me juntaba, había una chica. Una chica que nunca superó su fase gótica de 8º grado. Annie decía pertenecer a un aquelarre wicano, pero sus creencias eran un revoltijo de todo. Si las creencias fueran edificios, Annie tenía un rascacielos. Creía en Pie Grande, en alienígenas, en cristales, en la naturopatía y en las pirámides. Annie creía. Cuando me preguntó si quería despedirme de mi hermana de verdad, casi la golpeo. Las confesiones en la tumba eran una cosa, pero las tablas Ouija eran otra completamente diferente. Pero no fue una sesión de Ouija. Cuando mis padres salieron, le mandé un mensaje dándole luz verde. Llegó con una mochila llena de cosas raras. No voy a describir el ritual porque aparentemente hay un foro dedicado a probar rituales y contar los resultados y, en serio, ¿qué carajos les pasa? Están locos. Pero hubo sangre pintada en el piso. Angie insistió en que era de cerdo, pero tengo mis dudas. Vio que estaba dudando, así que encendió un porro para relajarnos. Mis padres me matarían si olían el humo, pero ya no me importaba. Quería hablar con mi hermana otra vez, o al menos fingir que podía. Quería decirle que lo sentía. Nada pasó. Annie canturreó, quemó un montón de hierbas, luego sacó un cuchillo y me hizo un gesto para que le diera la mano. Tiene que ser sangre virgen, dijo. Casi me reí. Era la marihuana haciendo efecto. Entonces estás jodida. Annie puso los ojos en blanco. Sangre que nunca se haya usado en un ritual, imbécil. El cuchillo cortando mi palma fue lo último que recuerdo. Tal vez fue el porro. Tal vez Annie le puso algo. Tal vez fueron las hierbas. Tal vez fue puro cansancio. No importa. Desperté a las 2 de la tarde en mi cama con la peor resaca de mi vida y sin memoria de lo que pasó después. La herida seguía ahí, así que no lo imaginé. Me duché y me puse desinfectante antes de vendarla. Lo último que necesitaba era una infección por culpa del cuchillo sucio de Annie. Le mandé un mensaje para preguntarle qué había pasado, pero solo me llegaban errores. No me sorprendió. Siempre le cortaban el servicio por no pagar. Pensé que la vería más tarde, si es que quería verla. Al caer la noche, sentí ganas de fumar. No quería darle más razones a mis padres para decepcionarse, así que salí al techo. Maddie solía sentarse ahí conmigo, señalaba las constelaciones y me contaba su historia, su mitología, su importancia para los marineros y civilizaciones antiguas. Yo la escuchaba en silencio, asombrado por mi hermana mayor. Antes de darme cuenta, estaba llorando otra vez. Con los ojos cerrados por las lágrimas, alguien me quitó el cigarro de los dedos. No me importó parecer un idiota frente a Annie, así que seguí adelante, con las palmas sobre los ojos, sollozando como un niño pequeño. Annie pasó un brazo sobre mí y me estremecí. Tampoco llevaba chaqueta y su piel estaba helada. Me acurruqué contra ella y dejó que sus dedos recorrieran mi cabello, como Maddie solía hacer para calmarme después de uno de mis berrinches. Mantuve los ojos fuertemente cerrados y me permití fingir que era ella. Cuando mis lágrimas se convirtieron en hipo, me aparté y las limpié con mi manga. Era ella. Maddie se veía exactamente igual que en su ataúd, con la misma ropa con la que la habían enterrado. No podía moverme.
No podía pensar. No podía reaccionar. Sonrió, pero eso no evitó que siguiera pareciendo triste. Fue Mark, ¿verdad? Por fin logré encontrar mi voz. Ella suspiró. Sí. Debía haberlo sabido. Él mordió su labio inferior. Estaba tan enojado por el dinero. Quería saber qué había hecho con él, pero pensé que se enfurecería más si sabía que te lo había dado a ti. Debía haber visto lo que estaba haciendo antes, pero tú siempre has sido el perceptivo. Me lo quitó todo, y yo estaba feliz de dárselo. O al menos, creí que era feliz. Lo siento. Brian, tenías razón sobre él, sobre lo que estaba haciendo. No lo sientas. Tienes derecho a, al menos, una cagada. Te presto una de las mías. Por cierto, Annie se va a cagar del susto. Ella fue quien, te invocó, supongo. Me dio esa misma sonrisa triste. Que sean 2 cagadas. Sea lo que sea que me trajo aquí, no solo funcionó conmigo. Algo se coló de paso. Puedo sentirlo. Puso una mano sobre su estómago. Lo siento justo aquí. Tiene hambre, Brian. Mucha hambre. Creo que puedo contenerlo, mantenerlo a raya. Pero si no estoy cerca para detenerlo, volverá a alimentarse. ¿Alimentarse? Esto era demasiado surrealista. Demasiado imposible. Como Annie. Lo siento. Lo siento mucho. Tengo que irme. ¿Me prometes que te cuidarás? Mantente a salvo, Brian, porque yo no puedo. Nadie estará seguro cerca de mí. Se inclinó y presionó un beso en mi frente. Cerré los ojos de nuevo. Debía de estar alucinando. Pero se sentía demasiado real. Por la mañana, el teléfono de Annie seguía sin señal. Sí, desperté en la mañana por primera vez en meses. Decidí ir corriendo hasta su casa. Lo que Maddie había dicho sobre alimentarse pesaba en mi estómago. Hicimos algo mal, pero no sabía qué. Annie vivía en un dúplex. 1203. Estaba seguro de eso. Había ido cientos de veces. Pero Annie no respondió la puerta. En su lugar, un viejo coreano que jamás había oído hablar de ella. Toqué la unidad del otro lado para asegurarme, pero ellos tampoco la conocían. Reprimí el pánico que amenazaba con ahogarme y llamé a la universidad donde habíamos estudiado para preguntar por los contactos de emergencia de Annie Sutherland. Después de una agonizante espera, me informaron que no tenían a ninguna estudiante con ese nombre y, con un poco de presión, admitieron que nunca habían tenido a nadie con ese nombre. Corrí a casa. No había corrido en años, pero recorrí las 20 cuadras a toda velocidad. Con los pulmones ardiendo y en lo que posiblemente era hiperventilación, entré a Facebook y busqué su perfil. Cientos de Annies, pero ninguna era ella. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Corrí a mi habitación, arrancando Polaroids de las paredes. No la había imaginado. Tenía docenas de fotos con ella. Excepto que ahora no. Me desplomé contra la cama, derrotado. Annie se había ido y yo era el único que recordaba que alguna vez existió. ¿Eso era lo que Maddie quiso decir con alimentarse? Dios. Oh, Dios. ¿Qué carajos habíamos hecho? Cené en silencio con mis padres. No me preguntaron cómo estaba ni qué había hecho en el día. Nunca les interesó mucho mi vida. Me pregunté cómo reaccionarían si les dijera que había resucitado a su hija en un estado de zombificación desastrosa. Probablemente lo ignorarían, como habían ignorado mi existencia disfuncional toda mi vida. Cuando estuve encerrado en mi habitación de nuevo, llamé a la policía. Me pasaron de un lado a otro hasta que llegué al investigador a cargo del caso de mi hermana. Oficialmente, aún estaba abierto. Quería que echaran un vistazo más de cerca al imbécil de Mark. Quería que lo destrozaran. Me pusieron en espera. Cuando el tipo volvió a la línea, me dijo que Mark no era una persona de interés. De hecho, me dijo que jamás habían oído hablar de un Mark relacionado con el caso. Se me cayó el estómago. Me disculpé por hacerle perder el tiempo y colgué. Así que... también se llevó a Mark. No podía resentirla por eso. Si él aún estuviera aquí, tal vez lo habría matado yo mismo.
Pensé en por qué ir tras Andy, y llegué a la conclusión de que debía haber sido parte del proceso para traer de vuelta a Maddie. Me estremecí al comprender que la única razón por la que yo seguía existiendo era el amor que mi hermana me tenía. Ella sigue ahí afuera. No voy a salir a buscarla. Ya tiene suficientes problemas, con algún tipo de demonio parásito que devora la existencia misma de las personas. No necesita que su inútil hermano menor la siga como una carga. Si me necesita, sabe dónde encontrarme. Ni siquiera estoy seguro de que correría si llegara a buscarme, pero debes saberlo. Debí haber dejado que su alma descansara. Por mi culpa, ahora está condenada a vagar por la tierra, con la carga del monstruo que se aferra a un cuerpo que debería estar descansando en una tumba vacía. Si pudiera desearle la muerte a alguien, sería a mi hermana. No se me ocurre nadie que lo merezca más. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería poder leer la mente? Pues no quieres. Voy a empezar diciendo que no, realmente no puedo probarles que tengo estas habilidades. Incluso si lo intentara, dudo que muchos de ustedes me creyeran, pero escúchenme. Mis padres eran estudiantes universitarios normales cuando se enteraron de que mi mamá estaba embarazada. No eran científicos trabajando en un proyecto siniestro ni formaban parte de un culto demoníaco. Pero desde que cumplí 12 años, he podido leer mentes. Estaba sentado en clase, aburrido, cuando de repente un enorme coro de voces llenó mis oídos. Miré alrededor y vi que nadie estaba hablando, así que me levanté rápidamente y corrí hacia la puerta, diciendo: me siento mal. Mientras salía disparado. Me metí en el baño más cercano, cerré la puerta del cubículo con seguro y, básicamente, me dije a mí mismo: detente. Y así, las voces desaparecieron. Les ahorraré la historia de origen. Durante el transcurso de esa semana, aprendí a encender y apagar las voces a voluntad. Luego, en los meses siguientes, logré concentrarme en los pensamientos de una sola persona. Una vez que dominé eso, decidí demostrárselo a mis padres. Jugué el típico decirles cosas que nunca podría saber y, como era de esperarse, intentaron llevarme con un psicólogo. Pero, por miedo a que me trataran como un sujeto de pruebas, logré convencerlos de que no lo hicieran. No fue hasta un día cualquiera en 10º grado que me di cuenta de lo poderosa que era mi habilidad. Me gustaba mucho una chica llamada Hannah, de mi clase de álgebra. Así que, durante la clase, decidí abrir su mente para ver si podía encontrar alguna pista sobre cómo conquistarla. Al principio, como siempre, fue solo un murmullo de voces. Pero en cuanto entré en su mente, escuché esto. Cuando llegues a casa, ni lo mires. Solo sube directo a tu habitación y cierra la puerta con seguro. Algo en eso me dio mala espina, así que empujé más fuerte. Y ahí fue cuando el mundo a mi alrededor se convirtió en una pantalla de cine gigante. De repente, estaba viendo desde el punto de vista de alguien más. Estaban en un baño, así que no tardé en darme cuenta de que era Hannah. Estaba mirando su reflejo en el espejo, sollozando. Detrás de ella había un hombre de mediana edad. Él le acarició el cabello y le dijo: no puedes decirle a nadie, cariño. Y entonces todo se volvió negro. Me había desmayado. Desperté en una silla de ruedas camino a la enfermería. Frené con los pies y traté de decirle a la enfermera que estaba bien, pero no quiso escucharme. Llamaron a mis padres. Mientras la enfermera tenía una conversación privada con ellos preguntándoles si esto había sucedido antes, me escabullí, escribí una nota que decía: dile a la policía. Y la metí en el casillero de Hannah. Nunca supe qué pasó después de eso. Sí, durante el resto de la preparatoria usé mi habilidad de forma bastante egoísta. Me robaba las respuestas de los exámenes, manipulaba a mis amigos y a las chicas, y en general me divertía bastante con ello. Pero también intenté ayudar a las personas, como lo hice con Hannah. Ahora avancemos hasta hace un par de días. Estudio en la universidad a tiempo completo, pero también trabajo en un consultorio médico haciendo archivado electrónico. Eran las 3 y estaba feliz de salir. Caminé hacia mi auto, y ahí, justo al lado, había algo que solo podía describir como un cadáver fresco y pálido.
Estuve a punto de gritar, pero alguien más pasó junto a mí y no reaccionó en absoluto ante aquella cosa. En ese momento supe que mis habilidades debían venir con un precio, pero nunca esperé esto. Me acerqué un poco para verlo mejor. Parecía un cadáver recién muerto, pero tenía un corte cuadrado en el pecho. La sangre fluía de la herida, pero en cuanto tocaba el suelo, simplemente desaparecía. Estaba desnudo, así que pude notar al instante que era un hombre. Tenía la cabeza calva, extrañamente brillante. Le pregunté: ¿puedo ayudarte? No respondió. Solo se encogió de hombros y señaló mi auto. Me subí y desbloqueé todas las puertas, pero él nunca entró. Esperé 5 minutos hasta que me frustré y arranqué. Él se quedó en el mismo lugar, despidiéndose de mí con la mano. Iba a mitad de camino cuando un grito desgarrador llenó mi auto. Casi me da un infarto y estuve a punto de salirme del camino. Cuando logré recuperar el control, miré al asiento del copiloto. Ahí estaba él. Sentado. Con una maldita sonrisa de oreja a oreja. Manteniendo los ojos en la carretera, le grité: ¿qué carajos fue eso? ¿Qué quieres? Por supuesto, no respondió. Intenté leer su mente, pero no escuché nada. Se quedó en el auto conmigo hasta que llegamos a mi departamento. Me bajé y corrí hacia la puerta. Antes de entrar, me volví para mirar. Todavía estaba ahí. Sentado en el auto. Observando. Cuando entré, fui directo a la cocina. Necesitaba una bebida, mi corazón latía con fuerza. Pero en cuanto puse un pie en la cocina, grité. Había algo escrito en la puerta del refrigerador. Con sangre. Consecuencia. Casi me da otro infarto cuando me giré y lo vi sentado sobre la encimera. Desde ayer ha estado siguiéndome a todas partes. A todas. Me meto a bañar. Está sentado en el inodoro. Estoy en el sofá viendo televisión. Está en el suelo, moviendo los brazos como si hiciera un ángel de nieve. Incluso me sigue cuando salgo. Ayer fui al supermercado a comprar algunas cosas. Él iba unos 10 pasos detrás de mí. Nadie parecía notarlo. Pero en ese viaje descubrí algo muy molesto. Cada vez que me meto en la mente de alguien, él empieza a aplaudir. Lento. Como una maldita foca. Y todo el tiempo con esa sonrisa burlona. He intentado matarlo varias veces. Para mí es sólido, pero he visto a otras personas atravesarlo como si no existiera. Y cada vez que lo lastimo, su cuerpo se regenera al instante. ¿Alguna vez han visto una garganta cerrarse después de haber sido cortada? Es asqueroso. Pero bueno, terminé acostumbrándome a él. Incluso decidí ponerle un nombre. Francis. Hoy apenas dormí, así que decidí tomar una siesta alrededor de las 6. Antes de meterme a la cama, eché un vistazo a la sala. Francis seguía ahí. Sentado en el sofá. Mirando fijamente al techo. Pero mi siesta no fue tranquila. En cuanto empecé a soñar, me di cuenta de que Francis iba a seguirme hasta mis sueños. Pero fue algo retorcido. Soñé que estaba en una sala de interrogatorios, sentado en una mesa, con Francis al otro lado. Nos quedamos en silencio, simplemente mirándonos el uno al otro por lo que pareció una eternidad. Pero, de repente, con un movimiento extraño, casi robótico, Francis me sujetó los brazos contra la mesa, se levantó, se inclinó hasta quedar justo frente a mi cara y abrió la boca. Su boca nunca se movió, permaneció abierta todo el tiempo. Pero, finalmente, de ella salió un sonido. Te necesito. Su voz era atronadora y rasposa al mismo tiempo. Francis siguió acercando su rostro al mío hasta que, por fin, desperté de golpe. Mi habitación estaba completamente a oscuras, sentí peso en la parte baja de mi cama, como si alguien estuviera sentado ahí. Fue entonces cuando escuché la voz. ¿Tengo tu atención ahora? No tengo el valor de moverme. Gracias a Dios no ha hecho nada más, pero sigue sentado ahí. Estoy prácticamente paralizado por el miedo, así que si algo me pasa, estoy escribiendo esto lo más rápido que puedo en mi teléfono, pero si no, volveré aquí con una actualización. Por favor, ayúdenme.
Acaba de levantarse. Volvió a la sala. Nunca había cerrado una puerta tan rápido en mi vida. Dudo que eso le impida entrar. Me siento tan solo. Es como si me hubieran quitado todo el sonido de la habitación. Podría llenarla con las voces de todos los habitantes del complejo, pero oír a más de 20 personas me pasa factura después de los primeros minutos. Acabo de escribir ¿qué quieres? En un papel. Lo voy a pasar por debajo de la puerta. Simplemente lo deslizó hacia abajo. Debajo de lo que escribí, él escribió: abre tu mente. Supuse que quería que intentara leerle. Tardé unos 30 segundos en obtener una reacción. Es muy difícil comprenderlo. Solo vi una imagen de las luces de la policía y de él diciendo la palabra consecuencia antes de darme cuenta de que me sangraba mucho la nariz. No creo que pueda ayudarlo. Sueños en Halloween. Tenía 12 años la primera vez que vi a la madre de Halloween. Ella daba a luz a Halloween, como lo había hecho durante miles de años. Lo olvidé, como hacen muchos niños cuando crecen y dejan su hogar. Solo cuando volví a mi ciudad natal, la madre de Halloween regresó a mi mente. Mi esposo, Darren, y yo compramos una casa no muy lejos de donde crecí. Era un pueblo pintoresco, un lugar con un solo semáforo y una tienda general en lugar de un supermercado. Estaba más aislado que la mayoría, un refugio escondido entre tierras de cultivo y bosques, lo que permitió que algunas de sus tradiciones permanecieran intactas. Cuando se acercaba Halloween, las tiendas se convirtieron en espectáculos festivos de terror, con espectros y bestias horrendas llenando los patios delanteros cubiertos de hierba seca. Las hojas caídas eran gruesas y crujían bajo los pies, y el aire tenía ese frío inconfundible del otoño. Darren y yo nos pusimos a decorar con un entusiasmo que no habíamos sentido desde que éramos niños. El pueblo llenaba un vacío que ni siquiera sabíamos que teníamos. Mientras nos balanceábamos en el columpio del porche, admirando nuestro trabajo, el primer pensamiento sobre la madre de Halloween volvió a mi mente. ¿Qué pasa?, preguntó Darren. Sostenía una cerveza con una mano, y con la otra me frotaba el hombro. No sabía de qué hablaba, solo estaba mirando la nada. Entonces, el recuerdo emergió por completo, desplegándose como una película en la esquina de la calle. Vi un grupo de bicicletas y niños charlando y riendo en un día gris y húmedo. Yo era una de ellos. Un niño pequeño vestido de fantasma saltaba por la calle. La sábana se le pegaba al cuerpo como si hubiera estado bajo la lluvia, y parecía estar hecho solo de huesos. No había pensado en ese niño desde aquel día, pero ahora el recuerdo era tan fresco como si hubiera ocurrido ayer. Tragué saliva y me volví hacia Darren. Vino a vernos en un día como este. ¿Qué? Se enderezó y me miró. ¿De qué estás hablando? Negué con la cabeza y me acurruqué contra él mientras observaba la memoria en mi mente. Había sido extraño ver a alguien disfrazado cuando aún faltaba una semana para Halloween. Se acercó a nosotros con un balde de hojalata lleno de caramelos. Incluso siendo niños, sabíamos que eso era raro. El niño fantasma nos preguntó si íbamos a celebrar Halloween. Nos reímos y lo molestamos por su disfraz. A él no pareció importarle. De hecho, nos entregó a cada uno un papel con una nota garabateada en crayón. No recuerdo qué decía, pero nos dejó a todos helados. Solo un fragmento me vino a la mente con claridad. Madre de Halloween. ¿Quién?, preguntó Darren. No me había dado cuenta de que había dicho la frase en voz alta, pero él me miraba con preocupación. Kat, me estás empezando a preocupar. Has estado actuando raro desde que llegamos a este pueblo. No, no he estado rara. Dije distraídamente, todavía procesando la oleada de recuerdos que se habían desatado de golpe. Ajá, claro. Se levantó y terminó su cerveza, mirando la calle. El pueblo entero estaba decorado para Halloween, y los niños pasaban en bicicleta, riendo y charlando. No puedo creer que quisieras volver aquí. ¿Por qué?
Nunca hablaste de tu pueblo hasta hace unos meses. ¿Por qué mudarnos ahora? Se recargó en la barandilla del porche, golpeando la botella vacía contra uno de los postes. Detuve el columpio. No sé, supongo que me dio nostalgia. Asintió. Se notaba que quería decir algo más, pero prefirió callarlo. Está bien. ¿Estás contenta con las decoraciones? Señaló la ventana con la boca de la botella. Había una calabaza en el alféizar con una sonrisa inquietante. Sí. Dije. Creo que a los niños les va a encantar. Y les encantó. Grupos de niños se reunían al otro lado de la calle frente a nuestra casa y simplemente se quedaban ahí. Pero a medida que se acercaba Halloween, empecé a pensar que no estaban ahí por las decoraciones. Están afuera otra vez. Dije, corriendo las cortinas con un escalofrío incómodo recorriéndome la espalda. Sentía que me observaban, incluso a través de la tela. ¿Qué? Darren hojeaba unos documentos que habíamos recibido de la clínica. Me miró, con frustración en el rostro. No eran buenas noticias. Olvídalo. Murmuré, frotándome los brazos. El frío otoñal se había filtrado en la casa. Fui al termostato y subí un poco la calefacción antes de sentarme a la mesa. ¿Qué dijeron? Tiró el papel que estaba leyendo y se recostó en la silla, que crujió bajo su peso. Falló otra vez. Sentí que el estómago se me hundía y la vergüenza me envolvió. Lo siento. La silla volvió a crujir cuando tomó mis manos. No te estoy culpando. Sabes que no lo hago. Esto no es culpa de nadie. Soy yo la del problema. Podrías estar con cualquier otra mujer y tener un montón de niños corriendo por la casa. Forcé una sonrisa y me puse de pie. Darren también se levantó y me hizo mirarlo de frente. No hay otra mujer para mí, ni la habrá. Dijo, señalando los papeles en la mesa. No funcionó esta vez. Lo intentaremos de nuevo, una y otra vez, hasta que tú decidas que ya no quieres seguir. Vamos a tener un hijo nuestro. Sentí las lágrimas arder en mis ojos y lo abracé con fuerza. Habíamos intentado durante tanto tiempo tener un hijo que a veces parecía imposible. El miedo de que me dejara por eso me consumía de vez en cuando. Darren besó la cima de mi cabeza y se apartó un poco. Entonces, ¿qué decías? ¿Alguien afuera? Me encogí de hombros y eché un vistazo a la ventana. Él se acercó y corrió las cortinas. La luz naranja del atardecer se derramó sobre él y el suelo. Maldita sea. Voy a decirles algo. Él fue a tomar su chaqueta antes de que pudiera alcanzarlo. Lo sujeté del brazo justo cuando giró el picaporte de la puerta principal. Déjalo así, Darren. No, están ahí afuera con máscaras. Se están burlando de nosotros porque somos nuevos en el pueblo. Se soltó de mi agarre y salió. Me acerqué a la ventana y lo vi cruzar el patio y la calle con paso firme. Los niños no parecieron notarlo hasta que estuvo frente a ellos. No pude escuchar lo que decía, pero su expresión de enojo poco a poco se fue desvaneciendo cuando uno de los niños, con una máscara de zombie, dio un paso al frente. Le entregó un trozo de papel húmedo de cuaderno y luego el grupo se dispersó, cada uno yéndose en una dirección distinta, dejando a Darren ahí, desconcertado. Permaneció unos instantes viendo cómo se alejaban antes de regresar a la casa. ¿De qué se trataba eso? Pregunté cuando entró. Él solo negó con la cabeza y arrugó el papel antes de arrojarlo al bote de basura en la cocina. Sacó la bolsa y la ató. Darren. No volverán a molestar. Solo olvídalo. Salió de la cocina y tomó mi abrigo. Vamos a buscar algo de comer. Lo seguí y lo vi tirar la bolsa en el basurero afuera antes de ir al auto. Estuve a punto de regresar y sacar la nota, pero supuse que debía de haber una razón por la que no quiso mostrármela. No necesitaba más estrés en ese momento. El 31 llegó con un frío cortante y el olor a hojas quemadas. Darren estaba en el trabajo y yo me senté en el porche con un tazón de dulces mientras los niños más pequeños comenzaban su noche de Halloween. Fueron un par de horas lindas, pero cuando cayó la noche empecé a sentirme extraña.
Los niños mayores pasaban de largo, ignorando mis dulces, pero al hacerlo, sentí cada mirada clavada en mí. Ghouls, fantasmas, demonios, todos mirándome como si estuviera rodeada de depredadores. Entré y apagué la luz del porche. Me tumbé en el sofá y le envié un mensaje a Darren, rogándole que regresara a casa, pero no respondió. Sabía que no lo haría, no le permitían usar el teléfono en el trabajo, pero eso no calmó mis nervios. Estuve a punto de marcar su número de emergencia cuando un ruido en el porche llamó mi atención. Me puse de pie, reuniendo todo mi valor, y fui hasta la ventana. No había nadie afuera. Abrí la puerta y miré hacia ambos lados de la calle. Salvo por el resplandor lejano de algunas linternas, no había señales de vida. Estaba por cerrar cuando noté un papel pegado en la puerta. Me detuve y lo arranqué. Con una caligrafía tosca, las palabras me helaron la sangre. Se hizo una promesa para asegurar una cosecha próspera el próximo año. Debes honrarla. Mi pecho se tensó y cerré la puerta de golpe, con el papel apretado en la mano. Las palabras desataron recuerdos como pesadillas, extraños y vívidos en su crudeza. Me dejé caer al suelo, sintiendo que mi cabeza iba a partirse en dos y que todos mis miedos infantiles se derramarían sobre la madera. Una imagen dominaba sobre todas las demás. Una criatura tan inmensa que no debería existir, empequeñeciendo los pinos y las montañas mientras se alejaba hacia la espesura. Sus ojos ardían y su boca mostraba una sonrisa grotesca. No había sido un sueño. Lo supe en el instante en que mis manos se aferraron a mi cabello. Era un recuerdo. Un sonido dentro de la casa me hizo alzar la vista, y mi corazón casi se detuvo. En la entrada del comedor estaban los mismos niños que habían estado afuera. Mi visión se tambaleó al verlos, sus disfraces lucían reales bajo la tenue luz. Avanzaron en mi dirección y sentí sus manos aferrarse a mis brazos y piernas. Mi mente se apagó. Desperté con el pasto pinchando mi piel por todos lados. El campo estaba oscuro, la luna era apenas una astilla en el cielo y su luz era débil. A mi alrededor había siluetas pequeñas, niños parados en un círculo. Un grupo de ellos estaba a solo unos pasos de distancia. Una linterna se encendió, luego otra, y en cuestión de segundos, una docena más iluminaron el campo, haciéndolo parecer una hoguera. ¿Dónde estoy?, pregunté con la garganta seca. Nadie respondió. Las figuras que antes miraban al suelo alzaron la cabeza al mismo tiempo y un grito rompió el aire helado. Me giré hacia el sonido. Venía del grupo de niños que me había traído hasta aquí, y se estaban apartando como si supieran que los estaba observando. Allí, rodeada por las linternas encendidas, estaba una mujer. Se retorcía en el suelo y, por el tamaño de su vientre, era evidente que estaba embarazada. ¿Qué le pasa?, pregunté, tratando de ponerme de pie. Unas manos pequeñas y fuertes me sujetaron, impidiéndome moverme. Me giré y vi más niños enmascarados. Déjenme ir. Ella necesita ayuda. Miré con horror cómo su vientre se movía. No fue un simple espasmo. Algo dentro de ella se presionaba contra la piel con tanta fuerza que parecía a punto de desgarrarse. Un brazo, del tamaño de uno normal, se marcó contra su estómago. La mujer gritó y los niños se acercaron, expectantes. A la luz de las linternas, me di cuenta de que la conocía. No la había visto desde que éramos niños, pero su rostro era inconfundible. Habíamos estado juntas en este mismo campo más de una vez. Habíamos llevado linternas y usado máscaras empapadas de sudor. Habíamos presenciado el nacimiento de Halloween y de la madre que lo daba a luz. La piel de mi amiga se estiró y se desgarró. Un sonido de huesos rompiéndose llenó el aire y sus gritos cesaron. Los niños se apartaron mientras la piel seguía rasgándose, dejando que la sangre se derramara sobre los restos de la cosecha. Las manos que me sujetaban se soltaron, pero yo no podía moverme. Mis ojos estaban fijos en lo que emergía del vientre destrozado. Era una criatura esquelética, oscura, con extremidades delgadas como ramas. Su cabeza era grande y su rostro parecía esculpido, como una calabaza de Halloween. Los niños formaron un círculo a su alrededor mientras la criatura se encorvaba.
Sus ojos, brillantes como canicas, rodaban en sus cuencas, cada uno mirando en una dirección distinta. Abrió la boca y dejó escapar un grito gutural que se alzó hasta el cielo cubierto de nubes. Los niños aplaudieron y vitorearon. Tal como yo lo había hecho una vez. Halloween, la verdadera deidad de la festividad, había llegado. Cuando los vítores cesaron, la criatura miró a su alrededor. Sus ojos vidriosos recorrieron la multitud hasta detenerse en mí. Seguía creciendo, haciéndose más alto con cada segundo, y cuando dio sus primeros pasos, los niños se apartaron para abrirle paso. Intenté arrastrarme lejos, pero sus largos brazos me alcanzaron en un instante. Dedos nudosos como enredaderas se cerraron sobre mi cuerpo, clavándome contra el suelo. La sonrisa tallada en su rostro se ensanchó aún más. Su mirada recorrió cada parte de mí. Quería gritar, pero no pude emitir ni una sola palabra mientras sentía algo arrastrándose sobre mí. Al principio pensé que eran insectos, pero cuando bajé la vista, vi gruesas enredaderas verdes deslizándose por mi cuerpo. En cuestión de segundos, quedé inmovilizada en el suelo mientras las enredaderas seguían envolviéndome. La deidad de Halloween se irguió lentamente, ahora de más de 3 metros de altura, y me soltó. Me observó durante unos segundos más antes de darse la vuelta y alejarse por el campo con pasos pesados. Con cada uno crecía más y más, hasta que su silueta gigantesca sobrepasó los pinos del bosque cercano. Lo último que vi antes de que las enredaderas cubrieran mi visión fue su figura colosal entre los árboles, lanzando un grito que hizo que bandadas de aves salieran volando en todas direcciones. En algún momento perdí el conocimiento, pero desperté al oír que alguien llamaba mi nombre. Me giré esperando sentir la tierra dura y las enredaderas aún sujetándome, pero en su lugar encontré la suavidad de los cojines de mi sofá. Me incorporé de golpe y casi choqué la cabeza con Darren. «Wow», dijo, apoyando las manos en mis hombros. Pensé que no ibas a despertar. ¿Dónde estoy? ¿Qué hora es? Mi cabeza latía con fuerza y presioné la palma de mi mano contra mi ojo. Es poco antes de las 12. ¿Cuánto tiempo llevas dormida? ¿Dormida? No lo sé. La pesadilla luchaba por abrirse paso en mi mente y entrecerré los ojos para evitar que me abrumara. Me sorprende que no nos hayan llenado la casa de huevos. Bromeó Darren con una risa. ¿Comiste algo? No. Respondí. La comida era lo último en lo que pensaba. Pero él insistió, y terminamos sentados a la mesa cenando juntos. Eso fue el año pasado. En febrero descubrimos que estaba embarazada. Fuimos tan felices, pero ahora, con la llegada de Halloween, tengo una sensación enfermiza en todo el cuerpo. Le conté a Darren lo que pasó aquella noche y él me aseguró que solo fue un sueño, pero no siente lo que yo siento dentro de mí. La crudeza de esto. Lo que crece en mi vientre no puede ser mi hijo, y temo que al final de este mes me convierta en la nueva madre de Halloween. Encontramos ayer a mi gato cubierto de sangre. Sé lo que estás pensando, que el gato probablemente mató un pájaro o se arañó solo, y al principio yo también lo pensé. Pero luego, las cosas se pusieron raras. Mira, ni siquiera soy fanático de lo paranormal. Soy gerente de proyectos en una empresa de tecnología y mi novia, Sam, es la persona más lógica que conozco. Es maestra de ciencias. Y escucha, tampoco vivimos en un lugar con vibras de misterio de Netflix. De hecho, es todo lo contrario. Sam y yo vivimos en un pequeño pueblo inglés junto a la autopista, el tipo de lugar idílico con casitas, calles empedradas y una iglesia antigua construida hace unos 500 años. Todo en él parece sacado de una de esas revistas de Town y Country. Un pueblo lleno de ancianos que todavía se quitan el sombrero al pasar junto a una mujer mientras pasean a sus perros, y donde es tan seguro que ves a los niños caminando solos a la escuela por las calles empedradas todas las mañanas.
A veces se siente como si hubiéramos viajado a los años 50 y, fiel a esa sensación, el internet puede ser un poco inestable, pero la belleza y calidez del lugar compensan cualquier inconveniente menor. Nuestra pequeña cabaña azul está en las afueras del pueblo, subiendo la colina que lleva a la salida. Siempre nos consideramos afortunados de haberla encontrado, aunque la cocina fuera demasiado pequeña. Al menos teníamos un patio trasero de buen tamaño. Nuestra casera era una mujer amable que vivía a 2 pueblos de distancia. Era de los pocos arrendadores que permitían gatos en su propiedad, así que nos mudamos con nuestro pequeño gato negro, Byron, un frío día de febrero, cuando el césped del jardín estaba cubierto de escarcha y la hiedra en las paredes estaba completamente desnuda. Eso fue hace 2 años, y honestamente, no hemos tenido quejas. Tuvimos que llamar a un técnico un par de veces para el internet, pero en general todo ha funcionado como debería, y hemos sido felices aquí. Al menos, hasta esa noche. En el campo inglés, muchos dejamos que nuestros gatos anden libres, y Byron había sido rescatado de la calle. Como casi no había autos cerca y la autopista estaba lo suficientemente lejos como para no preocuparnos, lo dejábamos salir al patio trasero y a los bosques que comenzaban justo detrás de la casa. Se escapaba durante el día, con la cola negra ondeando, y volvía para la cena cuando lo llamábamos. Los bosques se extendían hasta los campos de lavanda, y a veces Sam y yo dábamos caminatas por los senderos que comenzaban en nuestra propiedad. Nuestros vecinos eran encantadores, el pueblo era encantador. Nuestra vida se sentía encantada también. Y habría seguido así para siempre si Byron no hubiera vuelto a casa un día con el pelaje negro empapado en lo que parecía ser un líquido espeso, los ojos desorbitados y maullando de una forma profunda y espantosa que nunca antes le habíamos escuchado. Sam y yo estábamos sentados en el jardín después de las 8. Había sido un día caluroso debido a la ola de calor. Sam llevaba un vestido veraniego rosa pálido y yo estaba en pantalones cortos. Acabábamos de terminar de cenar cuando Byron apareció sobre la cerca, con sus ojos verdes desquiciados. Corrió directo a Sam y saltó a su regazo. Al principio ella rió, Byron siempre había sido un bebé grande y muy apegado a ella, pero pronto frunció el ceño. Un extraño olor metálico flotó en el aire. Como el hedor que se siente al pasar por un callejón detrás de una carnicería, pero tan fuerte que me revolvió el estómago. Sam también palideció cuando levantó a Byron y lo olió con cautela. Se estremeció y lo dejó en el suelo. ¿Qué es eso, amor? Pregunté, aunque tenía un horrible presentimiento. Byron estaba extremadamente agitado, no dejaba de maullar. Sam volteó hacia mí para hablar y, de repente, me quedé helado. ¿Qué carajo? El vestido rosa pálido de mi novia estaba cubierto de manchas carmesí. Sus manos estaban pegajosas con un rojo oscuro, inconfundible. Solo podía ser sangre. Ella siguió mi mirada y bajó los ojos a su vestido. «Dios mío», exclamó, horrorizada. En ese momento no le di importancia, pero justo detrás de Sam, en el bosque, creí ver una sombra alta y oscura moviéndose entre los árboles. Se escuchó el crujido leve de hojas bajo unos pies. Solo fue un segundo, y me distrajo de inmediato Byron, que se dejó caer de lado en el suelo y siguió maullando. Sin decir una palabra más, Sam lo tomó en brazos y corrimos adentro de la casa. Lo metió en su transportadora y yo salí disparado a encender el auto mientras ella se lavaba las manos. Cuando salió, se había cambiado de ropa y llevaba la transportadora con Byron dentro. No hablamos mientras conducíamos al veterinario, en un estado de pánico absoluto. Si Byron estaba herido, necesitaba atención inmediata. Nunca en mi vida había visto tanta sangre salir de algo tan pequeño. Dentro de la transportadora, Byron no paraba de maullar, y Sam estaba blanca como un papel. Habíamos perdido un gato antes, y Sam lo había tomado tan mal que no se levantó de la cama en 2 días. Le toqué el brazo suavemente para tranquilizarla. «No te preocupes, es un cabroncito duro, va a estar bien». Le dediqué una pequeña sonrisa, pero ella no me la devolvió. Por suerte, la clínica estaba a solo 5 minutos de casa y, como en el campo los veterinarios suelen estar más disponibles que en la ciudad, logramos pasar rápidamente a recepción.
Sam parecía a punto de romper en llanto en la sala de espera. Byron no dejaba de maullar y yo me sentía completamente impotente. ¿Qué demonios le había pasado? ¿Lo había atacado un zorro? No parecía herido físicamente, solo cubierto en sangre. ¿De dónde demonios estaba sangrando? ¿Byron? El doctor Martín asomó la cabeza desde la sala de consulta. Nos dedicó una sonrisa y sus ojos chispearon tras las gafas. Byron maulló un poco más suave al escucharlo. Lo adoraba, Martín siempre tenía premios para él después de cada consulta. El veterinario, un hombre alto, de cabello ralo y con la misma sonrisa en el rostro, abrió la puerta y nos hizo pasar. ¿Y qué le pasa a nuestro amigo hoy? Carraspeé mientras Sam colocaba a Byron sobre la mesa de acero inoxidable. Esperábamos que usted nos lo dijera. Está llorando y está cubierto de sangre, pero no nos deja revisarlo para ver de dónde viene. Martín se subió las gafas por el puente de la nariz y se acercó a la transportadora. La abrió y Byron salió con cautela. Algo realmente no estaba bien. Su comportamiento no era el de siempre. El veterinario pasó una mano enguantada por su pelaje y luego examinó sus dedos a la luz. Bueno, definitivamente es sangre. Con cuidado, revisó su boca, nariz, cuerpo y hasta su parte trasera. Entonces, levantó la vista. Nada. Ni un solo rasguño. Algo en la forma en que lo dijo me pareció extraño. No parecía sorprendido. No parecía, no sé, tan preocupado como me imaginaría que estaría un veterinario. Pero sentí a Sam casi desmayarse de alivio a mi lado. ¿Entonces está bien? Martina sintió con una gran sonrisa en el rostro, aunque sus ojos no reflejaban lo mismo. Bueno, definitivamente no está herido. Algo lo asustó, tal vez mató un pájaro en el bosque. Eso es demasiada sangre para un solo pájaro, pensé involuntariamente. Noté que tomó un hisopo y limpió un poco de la sangre, ya seca, con él. Luego llamó a la enfermera. ¿Puedes bañar a nuestro joven Byron con el champú medicado? Se ha hecho un desastre. Antes de que la enfermera pelirroja se llevara a Byron a la otra habitación, Martín le dio una golosina. Debió notar mi expresión al mirar el hisopo porque sonrió de manera tranquilizadora. Voy a hacer algunas pruebas con la sangre, solo para estar seguros. La enfermera lo limpiará para ver si encontramos algo que se nos haya pasado, pero deberían poder llevarlo a casa hoy mismo. Sam soltó otro suspiro de alivio. Muchas gracias, Martín. ¿Sabes cuándo tendrás los resultados? Martín soltó una risa. ¿Nosotros aquí, en el fin del mundo? Supongo que una semana más o menos, habrá que enviarlo a Londres para los análisis. Vio la palidez en el rostro de Sam y agregó rápidamente. Te prometo que serás la primera persona a la que llame cuando tenga los resultados. Gracias. Dije, guiando a Sam hacia la salida con una sonrisa para Martín. Sam se quedó en el jardín, todavía un poco pálida, pero claramente mejor. 40 minutos después, Jenny, la enfermera, nos trajo a Byron. Se ha portado de maravilla, como siempre. Está algo cansado, así que debería dormir toda la noche. Me agaché y miré dentro del transportador. Un par de brillantes ojos esmeralda me devolvieron la mirada. Byron maulló suavemente y arañó la puerta de la jaula pidiendo mimos. En un minuto, amigo, vamos a casa primero. Pagué la cuenta, que ascendía a unas asombrosas 100 libras, mientras Sam llevaba el transportador al auto. Al salir, vi a Jenny y Martín de pie frente a la clínica, observándonos. Les hicimos un gesto con la mano, pero no respondieron. En lugar de eso, solo nos miraban mientras nos alejábamos, como si fuéramos extraños a los que nunca hubieran visto antes. Esa noche, Byron durmió entre nosotros. No solía ser un gato tan dependiente. Era como si supiera que algo iba a salir mal. Sam lo acariciaba somnolienta en el vientre, y vi su mano repetir el movimiento una y otra vez hasta que poco a poco me quedé dormido. A la mañana siguiente, todo se sentía diferente. No sé explicar exactamente qué era, pero era como si el ambiente entero de la casa hubiera cambiado. Es como cuando te despiertas al día siguiente de perder a alguien querido y todo se siente gris.
pero ni Sam ni yo habíamos perdido nada. De hecho, Byron estaba bien. Se despertó tan juguetón como siempre. Aún así, Sam y yo ni siquiera hablamos como solíamos hacerlo al despertar. Normalmente pasábamos unos minutos abrazándonos y conversando antes de que uno de los dos hiciera café. Esa mañana intenté hablar con ella antes de levantarme, pero estaba de espaldas. Solo se levantó, alimentó al gato y se vistió como un autómata. Su piel seguía pálida. Cuando salí de la ducha, intenté tomarle la mano para apretarla, pero ella no respondió. Era como si estuviera vacía, como si la verdadera Sam ya no estuviera ahí. Intenté atribuirlo al susto del día anterior. Salimos a trabajar sin despedirnos bien, cuando normalmente nos abrazábamos fuerte, como si fuera la última vez que nos veríamos en 8 horas. Pero en cuanto mi auto salió a la autopista, sentí una extraña oleada de alivio recorrerme. Y cuando estacioné en la oficina, compré un café y un panecillo en la cafetería de la esquina, prácticamente tenía un resorte en el paso. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué me sentía tan aliviado de estar lejos de mi hogar acogedor con Sam? Normalmente contaba 2 minutos para volver a casa, pero hoy, mi escritorio gris, mi pequeño cubículo gris y la fea luz fluorescente parecían lo más acogedor del mundo. Me senté a trabajar en el backend para los clientes y las horas pasaron rápido, demasiado rápido. Trabajé durante el almuerzo sin darme cuenta. Antes de que me diera cuenta, ya eran las 4 de la tarde, la hora en la que normalmente empezaba a animarme, pero en lugar de eso, sentí un nudo pesado formándose en mi estómago. Empecé a marearme. Algo no estaba bien. Le envié un mensaje a Sam. «Hey, ¿ya estás en casa?» Ella salía del trabajo antes que yo. No recibí respuesta. Intenté ignorar la creciente angustia en mi garganta. Sam siempre respondía rápido a esta hora porque planeábamos la cena por mensaje en mi última hora de trabajo. Para cuando yo llegaba a casa, ella ya estaba cocinando, y entonces yo tomaba el relevo para que ella pudiera descansar. Era nuestra rutina. Hoy, todo se sentía mal. El reloj marcó las 5 y, con el corazón latiéndome a toda velocidad, caminé hacia mi auto. Poner la llave en el encendido se sintió como firmar mi propia sentencia de muerte. ¿Qué te pasa? No ha ocurrido nada y actúas como si el mundo fuera a acabarse, me reprendí con fastidio mientras salía en reversa del estacionamiento. Hice una pausa y puse una lista de reproducción absurdamente alegre para mejorar mi ánimo, pero la sensación de angustia ya se había asentado en mi estómago. Durante todo el camino a casa, seguí echando vistazos a mi teléfono con la esperanza de recibir noticias de Sam. Nada. Salí de la autopista en dirección a mi casa y algo seguía tirando de mí hacia atrás, como si esto fuera el final de algo, como si este recorrido, el mismo que hacía 5 veces a la semana, estuviera llevándome a mi muerte y yo simplemente avanzara, hipnotizado hacia ella. El auto de Sam estaba en la entrada. Lo miré y luego revisé mi teléfono con el ceño fruncido. Entonces, llegó la notificación de un mensaje. Lo tomé para leerlo. Era de Sam, pero era tan extraño. Ahora está en el bosque. Eso era todo. Nada más. Le respondí. Estoy en casa. ¿Estás en el jardín? ¿Pedimos comida? No hubo respuesta por un rato. Luego, vi los 3 puntos grises de que estaba escribiendo. Mi teléfono volvió a sonar. Ahora está en el jardín. Otra vez. Esto empezaba a ponerme nervioso. Casi se sentía como si alguien hubiera robado el teléfono de Sam y estuviera enviando mensajes desde él. Mi corazón, que ya latía con fuerza, comenzó a acelerarse aún más. Con las manos ligeramente temblorosas, le escribí. «Sam, ¿estás bien?» Otra vez los 3 puntos. Luego, desaparecieron. Ahora realmente estaba entrando en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que parecía retumbar en mi cabeza. Abrí la puerta del auto y usé la llave para entrar a la casa. Todo estaba oscuro. Cada una de las cortinas estaba cerrada. Llamé en voz baja al vacío. «Sam». Y entonces lo escuché. El sonido de pasos corriendo, sobre la pared trasera de la casa.
como si alguien estuviera avanzando a toda velocidad y doblara la esquina para correr por la pared de mi lado y. Cerré la puerta con llave justo cuando escuché que los pasos se detenían sobre ella. Luego, un golpe pesado y definitivo resonó contra la madera. Retrocedí hacia la sala a oscuras, con el pecho apretado por el miedo. Los golpes continuaron. Mi teléfono sonó de nuevo. Miré la pantalla. Era otro mensaje de Sam. Ahora está dentro de la casa. Tan pronto como lo leí, los golpes cesaron. Miré frenéticamente la pantalla de mi teléfono, la única luz en la habitación, y llamé a Sam. Buzón de voz. Desesperado, retrocedí más en la casa, tratando a ciegas de encontrar la puerta trasera para salir al jardín mientras le escribía. Sam, ¿dónde estás? Los 3 puntos aparecieron de nuevo y mi respiración casi se detuvo. Intenté llamarla otra vez. Seguía yendo directo al buzón de voz. A tientas, busqué la perilla de la puerta, usando la luz del teléfono como guía. Justo cuando la encontré y empecé a girarla, el sonido de la notificación resonó en la oscuridad. Lentamente, giré el teléfono para leer el mensaje. Mi mano temblaba sobre la perilla, queriendo abrirla mientras leía. Ahora está frente a ti. Me congelé y apunté la luz del teléfono al frente. Al principio, no vi nada, pero entonces, el sonido de varias articulaciones crujiendo me llenó los oídos, desde arriba. Lentamente, con el sudor resbalando por mi frente y todo mi cuerpo diciéndome que no lo hiciera, levanté la vista. Unos pies mugrientos y ensangrentados colgaban del techo. Cada una de sus uñas había sido arrancada. No esperé a ver más. Abrí la puerta del jardín y salí corriendo, saltando la cerca hacia el bosque. Detrás de mí, los chasquidos de articulaciones y pasos pesados me persiguieron, como si aquello estuviera justo en mis talones. Corrí más y más rápido, sabiendo que si seguía adelante, eventualmente saldría del bosque y llegaría a los campos de la banda que estaban más allá, y tal vez podría correr hasta la casa del granjero Y. Pero, algo estaba mal. El bosque estaba mal. Los árboles parecían más grandes. El camino se torcía y se convertía en otro, y luego en otro, y luego en otro. Y mientras tanto, la cosa seguía tras de mí. No se detenía. El bosque ya no tenía un final. Si pudiera detenerme un segundo para ver el mapa en mi teléfono, podría salir de aquí, pero no podía detenerme porque esa cosa podía alcanzarme y, de repente, me detuve. El sonido de las articulaciones crujiendo y los pasos detrás de mí también cesó. Ahí, en medio del sendero, había una puerta. Una puerta enorme y carmesí donde no debería haber nada. No había una casa, no había paredes. Solo, una puerta. Entonces lo escuché. La voz de Sam. Del otro lado de la puerta. Nick, ayúdame. Sam. Espera, amor, voy para allá. Grité, corriendo hacia el sonido, pero cuando rodeé la puerta para alcanzarla, su voz vino de atrás de mí. Me detuve, desconcertado. Ni siquiera me había dado cuenta de que aquello que me perseguía ya no estaba. Corrí de nuevo, pasando la puerta otra vez, pensando que había escuchado mal. Nick, estoy aquí. Su voz estaba detrás de mí otra vez. Quería llorar de frustración. Estaba asustado y en pánico, y estaba tan seguro de que algo le había pasado a Sam, su voz sonaba tan lejana, pero sabía que estaba sufriendo. Sam, ¿dónde estás? Grité. Mi cabeza latía con fuerza y me desplomé en el suelo, sujetándome las sienes. No podía rendirme. Tenía que encontrar a Sam, tenía que. Un maullido suave e inconfundible sonó justo a mi lado. Bajé la mirada y vi a Byron frotando su pequeña cabeza contra mi costado. Temblando, extendí la mano para acariciarlo, con miedo de que fuera solo una ilusión. Pude sentir su calor, su ronroneo, su suavidad. Me mordí el labio para contener un sollozo. Era real. Me sentí tan aliviado de verlo que lo levanté y lo abracé contra mi pecho, aferrándome a él como si fuera mi ancla en medio de aquella pesadilla. ¿Dónde está tu mamá, Byron? ¿Qué le pasó a tu mamá? Murmuré, con lágrimas rodando por mis mejillas.
Byron solo maulló, sin entender lo que pasaba, pero tampoco intentó alejarse de mí. Hundí mi rostro en su pelaje tratando de calmarme, de aferrarme a algo que no fuera puro terror. Pero de pronto, Byron bufó y comenzó a retorcerse en mis brazos. Lo solté y lo vi salir disparado hacia el bosque. Quise detenerlo, pero entonces la vi. Sam estaba allí. De espaldas a mí. Frente a un tronco de árbol. Pero era ella. Reconocería su largo cabello rojo en cualquier parte. Tropecé al ponerme de pie y corrí hacia ella. Sam. Llamé. Pero a medida que me acercaba, mis pasos se volvieron torpes, inseguros. Algo estaba mal. Llevaba el mismo vestido del día anterior, pero ya no era rosa, era de un rojo oscuro. La sangre cubría sus brazos, sus piernas y sus pies. Sus pies estaban mal. Sus pies estaban torcidos en la dirección equivocada. Sus pies, con las uñas arrancadas y cubiertos de sangre, apuntaban hacia mí. Y ella seguía de espaldas. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal y retrocedí tambaleándome. Una sensación nauseabunda se apoderó de mí cuando comprendí lo que estaba viendo. Oh, Nick. La voz de Sam se deslizó por el tronco, burlona, distorsionada. Nick, Nick, Nick. Su tono se volvió cada vez más gutural. Su voz dejó de ser su voz. Se convirtió en un sonido áspero, inhumano, acompañado de un crujido de huesos retorciéndose. Y entonces, Sam giró la cabeza hacia mí. Y ahí la vi. Su rostro. Un grito quedó atrapado en mi garganta. Sus ojos, no estaban. Solo quedaban dos cuencas sangrientas. Su boca estaba demasiado abierta, sonriendo, pero no tenía dientes. Cada uno de ellos había sido arrancado, dejando un agujero sangriento donde antes había habido labios. Su lengua se retorcía enloquecida dentro de aquel vacío carmesí mientras un sonido gorgoteante emergía de ella, su boca deformada balbuceando entre su propia sangre. Y ahora está en el bosque, y ahora está en el jardín, y ahora está en la casa, y ahora está frente a ti, y ahora está en el bosque, y ahora está en el jardín, y ahora está en la casa, y ahora está frente a ti. Lo decía una y otra vez, demasiado rápido, cada vez más alto, cada vez más frenético. Su voz se distorsionaba hasta convertirse en un zumbido infernal, y entonces comenzó a moverse hacia mí, con su boca abierta en ese espantoso mantra, con sus manos extendidas, con sus dedos crispados. Retrocedí, aterrorizado, hasta que mi espalda chocó contra la puerta roja. Y entonces Sam me agarró por la camisa y me atrajo hacia ella. Pude oler la sangre seca en su piel, la podredumbre aferrándose a su carne. Y me besó. Con esa boca convertida en herida. Las náuseas me golpearon con una violencia absoluta. Mis piernas se debilitaron y me atraganté con mi propio vómito. Intenté empujarla, sacarla de encima, pero su cuerpo estaba todo mal, era rígido y antinaturalmente fuerte. Y entonces me empujó con un solo movimiento. Caí a través de la puerta abierta. Y seguí cayendo. Y cayendo. Y cayendo en la oscuridad. Golpeé el agua. O al menos pensé que era agua. Pero el olor. Había un olor tan fuerte, tan nauseabundo, que no podía identificar. Me forcé a abrir los ojos y traté de ver en la penumbra. Moví las manos en el líquido espeso, buscando apoyo. Toqué algo liso. Y frío. Algo que... Mis dedos recorrieron el contorno de dos cuencas vacías. Era una calavera. Me eché hacia atrás con un jadeo, el pánico paralizándome. Y entonces, a mi alrededor, vi más. Montones y montones de cadáveres en descomposición. Flotando en aquel líquido oscuro. No era agua. Era sangre. Mi cuerpo se negó a moverse. Estaba atrapado en el puro horror, con el cerebro negándose a procesar la realidad. Lo que fuera que había hecho esto, todavía podía volver. Y creo que habría permanecido ahí, en estado de shock, si no hubiera escuchado un suave maullido tras la montaña de cuerpos frente a mí. Byron. Estaba ahí. Frotó su cabeza contra mi camisa empapada. Me di cuenta de que su pelaje estaba cubierto de sangre.
Aquí es donde se había manchado. Traté de calmarme. Byron comenzó a moverse, alejándose de la pila de cadáveres. Él debía saber cómo salir de ahí. Lo seguí con cuidado, mi vista ajustándose poco a poco a la oscuridad. Mis pasos eran torpes, pero su maullido constante me guiaba. Y entonces, la vi. Luz. Casi lloré. Salí de la cueva empapado en sangre, abrazando a Byron con fuerza. La noche caía sobre el bosque, pero ya no estaba atrapado. Corrí. Corrí con todas mis fuerzas. Corrí hasta encontrar el borde del bosque, hasta tropezar y caer en la carretera. No vi el auto que se detuvo. Ni sentí cuando la pareja de ancianos salió corriendo a ayudarme. Ahora estoy aquí. En la sala de emergencias. No han querido despegarse de Byron porque grité cuando intentaron quitármelo. Una enfermera lo vigila mientras yo me siento en esta silla, en esta habitación blanca, con mi ropa ensangrentada y las manos temblando. No puedo dejar de pensar en Sam. En su rostro. En sus ojos. En esos bosques. En la pila de cuerpos en esa cueva. Yo sé que no fue ella quien hizo eso. No pudo haber sido. Pero han intentado llamarla muchas veces. Nadie la encuentra. Siempre va a buzón de voz. Su trabajo dice que no ha ido en toda la semana. Pero eso no tiene sentido, porque hasta hoy, todo estaba bien. El hospital llamó a la policía. Y ahora veo a un oficial acercarse. Su rostro está cargado de sospecha. Y de repente empiezo a darme cuenta de lo que parece todo esto. Lo que todos deben estar pensando. Yo aparecí cubierto de sangre. Y Sam desapareció. Pero es absurdo. Yo no le hice nada a Sam. Sam casi me mata a mí. ¿O no?